Muy buenas noches, estimados amigos, colegas y futuros colegas. Iván Durazno les saluda. Doctor, un Muy gusto. buenas noches, Muy doctor. buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Muy buenas noches, estimado doctor. Futuros colegas, Iván Durazno Muy les buenas saluda. noches, doctor Durazno. Vamos a dar inicio a esta conferencia por parte de María José. Va a tratar brevemente la introducción a la misma. Correcto. Encantado con todos ustedes. Muy buenas noches con todos quienes nos acompañan desde sus hogares. Gracias a la transmisión oficial de la página Opinión Universitaria Positiva, así como de la página Pitch and Greenland perteneciente al doctor Durazno. El día de hoy lo tenemos como un invitado especial, que él mismo es licenciado de Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los Tribunales de Justicia, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas de la Universidad Juan Carlos de Madrid en España, mediador y árbitro de la Universidad SEC del Ecuador, ex catedrático universitario, conferencista universitario, conferencista en materia jurídica penal, constitucional y en derechos humanos, investigador del campo en materia penal, y asimismo es litigante por más de 30 años, llevando conocimiento de 3.000 casos aproximadamente, tanto en materia penal, constitucional y en derechos humanos. Casos de suma importancia y emblemáticos, tales como caso Fibeca, el caso 30S, caso Caranqui, el caso Niño Sicario, caso Águilas Negras y el caso de una niña con VIH-Sida, anteriormente conocido como caso Iván Durazno versus Ecuador, y en la actualidad conocido como el caso González Yui versus Ecuador, el mismo que daremos a conocer y analizaremos en la noche de hoy en compañía con el doctor. Para el conocimiento de las personas que nos están acompañando, es importante mencionar que en septiembre del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual se declaró internacionalmente responsable a Ecuador como responsable de la violación de ciertos derechos, tanto a la integridad como a la vida de una niña menor de edad de 3 años, siendo el Estado ecuatoriano también responsable de ciertas violaciones a derechos humanos, tales como de la integridad personal, a la educación y a la garantía judicial del plazo en el proceso. Asimismo, siendo responsable por la violación del derecho a la integridad personal y de los perjuicios de los padres del menor de edad. Por lo que procederé a dar a paso a Byron Espinosa, presidente de Puro Debate, los mismos que nos dará una pequeña bienvenida al doctor. Muchas gracias, María José. Muy buenas noches con todos, aquellas personas que se están uniendo al Facebook Live. Muy buenas noches con todos los miembros de Puro Debate, de este equipo que organiza esta conferencia magistral que tenemos y vamos a conocer el día de hoy. Este equipo universitario, el cual es integrado por varios estudiantes de la carrera de Derecho de las diferentes universidades del país. En ese sentido, muy buenas noches, estimado doctor Iván Durazno. Qué honor tenerle nuevamente con nosotros. Qué honor contar con su presencia para esta magistral conferencia. Le queremos agradecer en nombre de todo el equipo de Puro Debate y de Opinión Universitaria Opositiva por acceder a darnos esta conferencia, puesto que nos va a enriquecer a nosotros como estudiantes. Queremos agradecerle de la misma manera por acceder a prestarnos o a brindarnos un poco de su conocimiento a nosotros como estudiantes, a nosotros que necesitamos y estamos indagando y a nosotros como estudiosos del derecho. Creo que es importante a partir de esta conferencia, aquellas personas que no conocen el caso González Yui versus Ecuador, revisemos la sentencia que la podemos encontrar en la Corte Interamericana en la página web fácilmente y de esta manera cada uno sacar nuestras propias conclusiones, realizar nuestros análisis personales de esta sentencia, que creo yo que es muy interesante conocerla el día de hoy. Esperemos a todas las personas que les sea útil esta conferencia y sin más que decirle, nuevamente reitero mi agradecimiento al doctor Iván Durazno, al doctor Mauro Durazno y a la firma jurídica Pitch and Greenland. Le cedo la palabra, estimado doctor Iván Durazno. Muchas gracias.
Muy buenas noches, queridos amigos, futuros colegas. Mi nombre es Iván Durazno, desde la ciudad de Quito. Me complace saber que precisamente el nombre de Puro Debate les acompañará toda la vida a quienes se conviertan en litigantes en cualquier área del derecho. Porque eso es el debate jurídico, el debate constitucional, pero fundamentalmente sobre este caso, González Llull versus Ecuador, es puro debate en materia de derechos humanos. Voy a intervenir no como conferencia, más bien como un conversatorio desde el punto de vista netamente práctico, de aquel en donde no podemos conseguir en las redes sociales, en el Internet. El caso está en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente ahí podemos encontrar, ahí está la parte fáctica, la parte demostrativa y la parte netamente técnica, jurídica de la presentación del mismo. Voy a hacer un recuento desde el punto de vista, como les digo, práctico. El caso González Llull se suscita los hechos en el año de 1998 por el contagio a la niña, ahora ya mayor de edad, Talía González Llull, en la Cruz Roja en el banco de sangre. Precisamente su señora madre, doña Teresa, había acudido al hospital para que le realicen un tratamiento médico. Sin embargo, le direccionan a una fundación hospitalaria, entiendo, denominada Pablo Jaramillo, en la ciudad de Cuenca. Ahí es en donde le aconsejan que tiene que hacerse una transfusión de sangre. En resumen, se contagia a la niña con uno de los donantes. Dicho sea de paso, los donantes fueron presentados por los mismos familiares de la niña, ahora ya señorita, y se contagia a través de esa institución denominada Cruz Roja. Esos son los hechos. Siempre en el derecho, en todo problema jurídico, en todo caso a nivel internacional, se divide en tres partes: lo fáctico o la teoría fáctica, lo probatorio o teoría probatoria con su valoración probatoria, y la teoría netamente jurídica. En este caso no es la excepción. Debo indicar primero, sobre todo, cuando tomen ustedes un caso a nivel internacional por violación a los derechos humanos, sea cual sea la violación de estos, deben cumplir tres requisitos fundamentales que están establecidos en los artículos 46 y 47, tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos cuanto en su reglamento. Estos, prácticamente hay que saberlo de memoria, son: primero, el agotamiento de los recursos internos en cada uno de los países que conforman el sistema interamericano. Segundo, el plazo de 6 meses para la presentación de la demanda, denuncia a nivel internacional por violación a los derechos humanos. Y tercer requisito, no tener presentado ante ningún otro organismo en materia de protección de los derechos humanos. En el caso González Llull, se presentó y se cumplió con todos estos requisitos. Primero, se agotaron en el Ecuador los recursos internos que la ley, la Constitución, en ese tiempo el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil y las acciones constitucionales, como era en esa época el amparo constitucional, se habían agotado. Los recursos internos fueron, primero, cuando se dieron los hechos, se había presentado la denuncia de parte de la señora madre ante el juzgado. Ese tiempo tenía un nombre, el juzgado cuarto de la penal, si mal no recuerdo, en la ciudad de Cuenca. El mismo que inicia se llamaba la instrucción y luego declara un sobreseimiento en contra del presidente y en contra del director de la Cruz Roja, imputando únicamente, ese tiempo no se llamaba imputación, había otro nombre, no recuerdo cuál fue, pero única y exclusivamente a doña Mariana de Jesús
Ramírez, quien era la auxiliar de enfermería en esa fundación hospitalaria. Luego se le dicta en la parte penal un auto de llamamiento a plenario, se llamaba lo que ahora es la etapa de juicio o audiencia de juzgamiento. Estoy escuchando una conferencia. Pero como pasaron los años, esta se prescribió. Obviamente, al prescribir, no se cumplió con lo fundamental que debía haber sido en el ámbito penal. Luego, en el ámbito civil, se había demandado a sí mismo ante el juzgado pertinente, declarando sin lugar la demanda por daños, en ese tiempo, daños morales. Y en cuanto al amparo constitucional presentado de parte de la señora madre, había sido la circunstancia cuando tenía 5 años la señorita Talía González, cuando ella acude a una escuelita, el director, conjuntamente con quienes conformaban la misma, prácticamente cometen un acto de discriminación por peligro de contagio, más o menos como estamos viviendo ahora esta época, el peligro del derecho del otro a ser contagiado. Y es discriminada y prácticamente sale de la escuelita del Jardín de Infantes y una directora de la escuela del Cebollar le recibe a la niña para que pueda educarse. Esos son los recursos internos que habían agotado, entiendo, colegas de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Cuenca. Y obviamente el sistema judicial de antes y de ahora, perdón los términos, siempre corrupto, siempre parcializado con las élites. Ese tiempo había estado también unos personajes que dirigían la Cruz Roja, quienes dirigieron la justicia en esa época, no pasó a mayores. Hubo denegación de justicia, hubo hasta persecución en contra de la señora madre, quien inclusive trabajaba en Yambal, lastimosamente hay que decirlo, y de esa institución privada inclusive le expulsaron por peligro de contagio en esa época por el VIH. En este sentido, se comete discriminación y por eso fue el amparo constitucional. El caso se había hecho público. Yo vivía ya muchos años acá en la ciudad de Quito. Un colega de la ciudad de Cuenca, el doctor Luis Quito Mendieta, obviamente me presentó el caso. En esa época había culminado yo unos estudios de 4º nivel en materia de derechos humanos en la Universidad Central, en el Instituto de Ciencias Internacionales, lo cual me había dado pautas para poder presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que dicho sea de paso, con humildad y con orgullo lo digo, es un caso especial porque hay solo 24 casos, creo que 23 casos culminados en contra del Ecuador. Entre ellos, precisamente este caso. En el sistema interamericano hay peticionarios y hay víctimas. El peticionario fue quien está en el uso de la palabra. Y obviamente la víctima era la niña Talía. Ese tiempo no había cómo pronunciar porque era menor de edad, únicamente las iniciales TLG y obviamente sus familiares, que en este caso era doña Teresa Lluy y su tío Iván Lluy. Ellos fueron las víctimas de estos acontecimientos. En el año 2006 se había presentado ante la Comisión Interamericana precisamente con mis nombres y apellidos. Por eso que el caso ante la comisión se conocía como Iván Durazno versus Ecuador. Obviamente esto cambia cuando va a la Corte Interamericana. Hay que ser precisos. ¿Qué pasa cuando la Comisión Interamericana considera que hay un caso probable? Estos términos son tomados del sistema americano y del sistema interamericano. Cuando hay elementos para presentar una acusación, cuando hay elementos para iniciar un proceso, se denomina causa probable. La Comisión Interamericana lo que hizo es presentar ante la Corte Interamericana el caso y obviamente luego se dio la audiencia en Cartagena, me acuerdo, la audiencia oral pública en donde participó el Estado ecuatoriano a través del doctor Fonseca. Luego intervino el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que dicho sea de paso, este caso le sirvió para que hoy sea juez, tristemente célebre,
juez de la Corte Constitucional del país. Este caso le sirvió, lastimosamente lo tengo que decir, para el oportunismo político en el país. Ahí estuvieron de peritos el doctor Julio César Trujillo, que también debo decirlo, este caso le sirvió como pedestal para llegar al lugar donde tuvo que llegar. Al gran maestro, que fue mi maestro, por supuesto. También estuvo como perito don Cristian Courtis, el profesor argentino, deben haber escuchado el nombre de él, creo que trabaja en Ginebra, estuvo de perito. Y estuvo de perito el doctor Salamea, no recuerdo bien el nombre, en esa audiencia pública que se realizó precisamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como juez al doctor Sierra, quien presidía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de escuchar cualquier inquietud, cualquier tipo de inquietud, debo manifestar que el trámite se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recursos internos se habían agotado. Segundo, el plazo de los 6 meses. En mayo del año 2006 se había concluido la última providencia de este caso. Entonces, en julio, si mal no recuerdo, presentamos el caso. Es decir, dentro de los 6 meses que establece la Convención Americana y su reglamento para presentar. Y por supuesto, cumplíamos el requisito de no haber presentado ningún tipo de denuncia ante la Organización de Naciones Unidas, ni ante otro organismo que protegen los derechos humanos en el sistema, como se conoce técnicamente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí es importante señalar qué derechos humanos se habían violado de parte del Estado. Nosotros planteamos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, tanto de la niña Talía, cuanto de su madre y del señor Iván. Planteamos, obviamente, el derecho a la salud y las garantías judiciales. Luego hablaré sobre lo que resolvió en sentencia, que ya la colega que me antecedió en el uso de la palabra muy eficientemente había hecho conocer sobre la sentencia dictada en este caso. Estoy a las órdenes, cualquier inquietud. El tema podríamos estar días y días, inclusive son temas creo que de estudio en algunas universidades. A las órdenes, estimados colegas, jóvenes, estudiantes y futuros ya colegas del derecho. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente explicación que nos acaba de dar. Ahora procederemos con las preguntas que los compañeros aquí presentes tienen para usted y después tomaremos en cuenta las preguntas de las personas que nos están acompañando en la transmisión tanto de la página Pitch and Greenland y de Opinión Universitaria. Muchas Por gracias, favor, los doctor. compañeros que encuentren. Me gustaría, doctor, por favor, si nos pudiera un poco poner al tanto en el caso de que se le quería excluir al padre de la niña, en este caso contagiada. ¿Por qué excluirle a ella, perdón, en este caso al padre, de ser considerado víctima dentro de este caso? Gracias por la pregunta. Cuando nosotros tomamos el caso, y me refiero como consorcio jurídico Pitch and Greenland, Ecuador, que nos hemos dedicado muchísimos años a la defensa de los derechos humanos, se había presentado el doctor, el colega desde la ciudad de Quito, únicamente como víctimas a la señora madre, obviamente a la niña, y al joven Iván, entiendo, creo que es tío de la niña. En ningún momento se nos hizo conocer por qué, porque no le habían ubicado, entiendo, eso nos decían, no le habían ubicado al señor padre de la niña. Por eso que en la petición, si ustedes pueden ver, yo tengo inclusive subida mi petición en una de las páginas, no se le menciona al señor padre. Claro, debería estar él también como padre y inclusive muchos más familiares. Sin embargo, la señora madre vivía con su hermano y vivía con la niña. Entiendo que el padre había vivido en otro lugar y en esa época no le habían ubicado. Ese fue el motivo para que no se le ponga como presunta víctima en esa época en el caso ya ahora muy conocido. Cualquier otra Gracias, doctor. inquietud.
¿Alguna Doctor, yo otra? también tengo una consulta. Verá, en los últimos días he estado estudiando a fondo lo que es la fórmula de Radbruch, que prácticamente lo que consiste es de que al momento de que exista leyes o o prácticamente cuando el derecho sea extremadamente injusto, ya no vendría a ser derecho. Ahora, hago hincapié con esta breve introducción a la pregunta que le quiero hacer. La fórmula de Radbruch prácticamente lo que nos habla es de que al momento de que el derecho sea de una manera muy objetiva y subjetiva injusto, la doctrina, muchos tratadistas igual nos hablan de que los propios juristas, los propios jueces van a ser quienes cedan y hagan valer al derecho antes que las propias leyes. Es decir, ¿por qué existen ciertos jueces que por más de que vean un caso en concreto que estén violando, en este caso, ciertos derechos, que estén discriminando a ciertas personas, no se basan por la realidad, no se basan por la respectiva discriminación que le hacen a las personas, tanto en derechos como en su integridad, tanto personal, física y moral? Prácticamente, ¿por qué existen ciertos jueces en donde no se basan de la moral solo por el mismo hecho de querer conservar su propio trabajo? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su crítica para responder esta pregunta a la mala administración de justicia en sí que realizan nuestros jueces? Excelente pregunta. Por eso al principio les había dicho que voy a responder desde la parte práctica, porque teoría y práctica van de la mano, pero los que somos litigantes respondemos siempre desde la fórmula práctica, desde las fórmulas de Eduardo J. Concure, desde las fórmulas de Luigi Ferrajoli, desde las fórmulas de Silva Sánchez, que son españoles, y por supuesto de Alf Rhodes y de Manuel Atienza y también de Miguel Carbonell. Yo sigo esa tendencia, sigo esas fórmulas prácticas. Hay un viejo adagio que dice: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. También hay en el decálogo del abogado, que siempre es recomendable para los futuros abogados, cuando dice: cuando encuentres en contraposición el derecho y la justicia, lucha por la justicia. ¿A qué viene esta introducción? En todo sistema jurídico, antes, hoy y después, hay la triada que se conoce: las normas del derecho, las reglas. Segundo, los principios jurídicos, los axiomas jurídicos o simplemente valores. Y por último están las directrices, las órdenes o simplemente las resoluciones o la obediencia de parte de quienes hacen justicia en el mundo. Y es que estamos frente a las reglas, a la ley. Ustedes deben haber escuchado la letra de la ley, que los jueces aplican el principio de legalidad. Nullum crimen, nullum pena, sine lege. Es decir, primero para los jueces está la ley, sobre los principios, los valores y las directrices. Eso viene del estado de legalidad. Hitler mantuvo un estado de legalidad. Luego, el neoconstitucionalismo, que es nuestro país en el artículo 1, cuando define el Estado constitucional de derechos y justicia, se refiere a que primero deben estar los principios jurídicos, los axiomas y los valores. Es decir, todos los derechos de privilegio para el ser humano. Y luego vendrá la ley y las directrices. Y en los estados totalitarios, con eso le voy a responder súper bien en forma técnica, los estados totalitarios privilegian primero las órdenes, las directrices, las resoluciones. Escúchenme bien, las resoluciones de los órganos, como en nuestro país. Luego las leyes y luego los principios jurídicos. Respuesta a lo planteado por el colega. Esta es una fórmula de la triada que seguimos los litigantes en materia de derechos humanos. Actualmente los señores jueces, con ciertas excepciones, ¿qué aplican? ¿Aplican la ley? ¿Aplican los valores o aplican la obediencia al poder, las directrices, las resoluciones?
Yo voy a lo último. Vemos en los últimos casos sonados. Yo no hago actividad política, por cierto, me dedico netamente a la actividad de derechos humanos y litigio penal. En los últimos tiempos han juzgado jueces de la más alta calidad, entre comillas, de la Corte Nacional de Justicia, aplicando ¿qué? Pruebas ilegales, pruebas indebidas, pruebas forjadas. Trátese en contra de quien se trate. Han llegado a esos puestos no por méritos. Vemos jueces que han sido fiscales en la ciudad de Cuenca, que han sido concejales, y de un brinco han llegado a la Corte Nacional. Eso se llama corrupción en la administración de justicia. Hemos visto jueces que han sido activistas políticos y llegan a la Corte o llegan a cualquier función como operadores de justicia. Y precisamente lo que planteaba Juan Diego, si me permites tratarte de ese nombre, Juan Diego lo que plantea, ¿por qué no aplican los valores si se supone vivimos un Estado neoconstitucional que significa dos cosas? Respetar los derechos humanos y respetar la dignidad humana. Me pregunto, ¿en cuántos casos se respetan actualmente la dignidad humana? ¿En cuántos casos se respetan los derechos humanos? Lastimosamente vimos hace tiempos el mismo juez que ahora está en la Corte Constitucional, tristemente célebre, el ex amigo mío, conocido, coidiario, colega, que toman los casos para interés personal, que toman los casos para oportunismo político, para arribismo. Eso es lo que critico y espero ustedes, mis queridos jóvenes, lleguen a criticar sin temor a nada, sin temor a nadie, siempre cuando no se tenga rabo de paja. Los jueces no aplican lo que se conoce la justicia. No esa justicia retributiva, no esa justicia abusiva hasta cierto punto de dar a cada uno lo que le corresponde, sino simplemente deben aplicar primero los valores, lo que establece este sistema en teoría garantista frente al derecho penal del enemigo, frente al sistema neoinquisitivo. La función de los jueces que no aplican precisamente los derechos humanos es el temor que tienen al poder. Recién salimos de muchos años de persecución y no estuve fuera de esa persecución, yo también en lo personal. Salimos de esa persecución, pero en nada ha cambiado. Sigue la metida de mano en la justicia, especialmente en la Corte Nacional de Justicia, sigue la metida de mano de parte del poder político central en contra de los jueces. Entonces, un juez que actúe en contra de la corrupción de manera eficaz, téngalo por seguro que es destituido y ya está procesado penalmente. El último caso del señor Ángel Llanos, doctor Ángel Llanos de la ciudad de Cuenca, lastimosamente sigue siendo inocente, por supuesto, hasta que no se pruebe lo contrario. Me pregunto el señor Paul Granda, el otro señor Granda, que han hecho quedar mal a la noble ciudad de Cuenca, me pregunto, ¿están procesados? ¿Están presos? ¿O son chivos expiatorios los que están involucrados? Llegan a hacerle un allanamiento cuando ya el señor se fue. Eso se llama justicia, eso se llama equidad, eso se llama igualdad procesal, eso se llama respetar los derechos, libertades y garantías del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Para concluir a la pregunta del futuro joven abogado, debo manifestar lo siguiente. La práctica es totalmente diferente. Muchos de los casos nos quemamos las pestañas estudiando la dogmática, la teoría. Llegamos a un caso en la práctica en el país y nos dan 5 minutos para los alegatos, 10 minutos para apelación, 10 minutos para un recurso de casación. Sin embargo, tenemos que ser un poco medio magos para en 5 minutos, en 10 minutos, procesos de 5, 8, 10 días, resumirlos en la teoría fáctica, la teoría probatoria y la teoría jurídica. Cabe entender que en la teoría jurídica deben estar las normas de carácter nacional, internacional, los precedentes constitucionales, la jurisprudencia judicial, deben estar los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben estar precisamente las teorías como hizo la pregunta el joven y futuro abogado, deben estar el derecho comparado, deben estar las doctrinas jurídicas internacionales, las teorías jurídicas precisamente de las que estudiamos. Pero ustedes vayan y acudan a una audiencia
van a salir defraudados en la mayoría de casos. Únicamente basta que sepan los hechos, algo de las pruebas y algo de la valoración. Amén. De lo que uno desea como ex profesor, como amigo de los abogados. Yo deseo que ustedes, y confío en ustedes, que sean grandes, lo hagan las audiencias como estoy haciendo yo este momento, como lo hacen ustedes, sin la consabida computadora, sin el teléfono, sin la polla, como decíamos en mi época. Ahora no sé cómo lo digan, sino con pleno conocimiento jurídico, conocimiento constitucional, conocimiento en derechos humanos, y lo hagan bajo el sistema oral netamente, que se supone rige nuestro país. El otro sistema que rige nuestro país y a nivel de las Américas y del neoconstitucionalismo es la motivación del artículo 76.7 de la Constitución, es decir, saber argumentar técnica y jurídicamente, saber presentar un alegato inicial, saber presentar un alegato de pruebas, saber presentar un alegato final, conjuntamente con toda esa argumentación jurídica. Una recomendación para los que quieran ser litigantes. Lean a John Grisham, literatura jurídica, o vean las películas de John Grisham. Cualquier otra inquietud a las órdenes, las que sean. Doctor, me permito darle a conocer una pregunta realizada por las personas que nos están viendo en la transmisión. Y esta es la siguiente. ¿Existe una efectiva reparación integral por parte del Estado en estos casos llevados a nivel internacional de forma rápida? Lastimosamente, la justicia que es lenta no es justicia, se dice. Para llegar a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, háganlo cuando tengan todos los recursos a la mano. Es decir, cuando hayan agotado todos los recursos internos en el país. Cuando vean que efectivamente hay violación de los derechos humanos. Porque caso contrario presentan, solo para admitirse demora el sistema interamericano. Imagínense estos hechos del año 1998. Estamos en el año 2020, me parece que son 25 años. A los 13 años, yo luché 13 años para llegar a culminar en la Comisión Interamericana, antes de que la Comisión vaya a la Corte Interamericana. Podemos hablar de celeridad en el sistema interamericano, podemos hablar de una justicia en derechos humanos que sea rápida. No, lastimosamente son años y años. Actualmente tenemos casos del 30S, varios casos de violación de los derechos humanos desde el 2010, recién y siguen en la Comisión Interamericana. ¿Cuántos años vamos? Ya vamos 8 años, 9 años. Ese es el gran efecto, lastimosamente, para la reparación integral, para la responsabilidad de los estados, trátese Venezuela, Ecuador, etcétera. Es importante señalar que la justicia interamericana también es lenta, también se debe a ciertos poderes a nivel internacional, así como nuestra justicia es parcializada también a nivel internacional, y no me importa que lo diga de frente, siempre lo digo en los foros, los he dicho frente a ellos, a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La justicia lenta a veces llega a la justicia cuando la víctima ya ha fallecido, como el caso Mejía versus Ecuador, como el caso Vera versus Ecuador. Entonces, eso no es justicia. Está en nuestras manos, en ustedes, que prepararse y seguir presentando peticiones, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, seguir protestando. Menos mal, hoy, a partir del 2020, viene un nuevo sistema para ustedes y para mí. El día en que yo me deje de preparar, me quedé en el limbo en cuanto a preparación jurídica constitucional. Si nos seguimos preparando a través de los medios telemáticos, hoy por hoy podemos llegar más rápidamente a pedir justicia. De que se nos otorgue justicia en forma rápida es otra cosa. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, justamente era relacionada con la administración de justicia a nivel internacional. Quisiera saber si ahora trasladamos el caso a la autoridad. ¿Cree usted que existe mayor eficacia en este aspecto? ¿Cree usted que no hubiera durado el caso tantos años como en este caso 13 años? ¿O cómo cree usted, cómo ve actualmente la administración de justicia a nivel internacional para plantear una demanda en contra del Estado ecuatoriano? Un consejo práctico. Cuando yo me inicié
a los 20 años en la defensa de derechos humanos, y lo digo con orgullo, yo me inicié en la ciudad de Cuenca bajo el cobijo académico del doctor Juan Tama Márquez de la ciudad de Cuenca, un ciudadano eminente de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ahí me inicié en el estudio de los derechos humanos. Luego, para poder comprender, porque yo presentaba por cientos las demandas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ellas una que otra pasaba. Tuve que hacer una maestría en derechos humanos, acá en la ciudad de Quito, precisamente. Y obviamente esa preparación me abrió el espacio para convertirme, gracias a Dios, en uno de los pocos especialistas en materia práctica de presentar los casos ante la comisión. ¿Cuál es la recomendación? Lo más difícil en el campo del derecho es los derechos humanos, aunque parezca fácil. Es lo más difícil. Cuando tengamos todos los elementos, la víctima, las pruebas necesarias, el agotamiento de los recursos internos y obviamente establecer los derechos violados, ahí tenemos un caso. Ahí podemos presentar ante la justicia internacional. Y obviamente hay que estar acudiendo a veces, muchas veces personalmente. En este sentido, la Embajada Americana, Estados Unidos de Norteamérica es muy flexible para otorgarnos las visas o la visa porque la comisión está en Washington. Entonces hay que aprovechar eso y viajar para al menos presionar allá también, porque si no presionamos, eso sigue demorándose. Es igual que la justicia que en nuestro país. Si no estamos presionando a los jueces, a los fiscales, los juicios, los procesos penales especialmente, siempre son lentos, se demoran. Entonces, mi recomendación es cumplir esos 3 requisitos fundamentales. Agotar todos los recursos internos. Aquí quiero hacer énfasis actualmente. ¿Cuáles son esos recursos internos que debemos agotar? Primero, recursos administrativos en materia de derechos humanos. Si se trata, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la protección, actualmente vivimos esta época de no contagio. Debemos acudir con peticiones a la Defensoría del Pueblo, aunque no funciona, no sirve casi para nada en el país. Debemos acudir ante el Ministerio de Salud, a la misma Presidencia de la República. ¿Para qué? Para con esos oficios del recibido nos puedan servir el agotamiento de recursos administrativos. Debemos ir al agotamiento de recursos constitucionales. ¿Cuáles son esos? Habeas corpus, por ejemplo, acción de incumplimiento. Hoy por hoy, en materia del COVID, la acción de incumplimiento es fundamental, que tiene que ver el que no se cumplen las normas legales del ordenamiento jurídico, no se cumplen. Ojo, fundamentalmente las sentencias a nivel internacional de la Corte Interamericana. No se cumplen las directrices de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. No se cumplen las recomendaciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esas acciones constitucionales hay que agotarlas. La acción extraordinaria de protección es fundamental agotar luego de un procedimiento en el país. También tenemos la acción extraordinaria de protección en materia de justicia indígena, el habeas data. Debemos agotar la acción de protección. Todas esas son acciones constitucionales que debemos agotar, porque cuando llegamos al sistema interamericano, el Estado como excepción plantea de que no se ha agotado un recurso constitucional. Nosotros de ese momento revisamos y decimos, no hay acción constitucional, no es admisible, no admiten y regresa prácticamente la petición, la demanda a nivel internacional. Y por supuesto el agotamiento del recurso judicial significa proceso civil, proceso judicial en materia penal o aquellos que tengan que ver con tal o cual reclamación. En el presente caso, se había agotado el recurso en materia civil por el daño de daños y perjuicios, hablando de este tema, del caso González Lluy versus Ecuador, se había agotado el recurso en materia penal, sin embargo, prescribió, que no era atribuible la prescripción a doña Teresa, a la madre y obviamente a quienes colegas que llevaron el caso, sino que fue a la dilatación del proceso de parte de las autoridades. Ese tiempo creo que estaba el doctor Orellana presidiendo la Corte Provincial, si mal no recuerdo. En ese sentido, toda acción judicial hay que ir agotando. En ese orden, administrativo, judicial y constitucional. Con eso
acudimos directamente a la comisión y a la corte. Les comento, si un caso demoraba antes 8 años, hoy demora 2 años en la comisión, cuando les entregamos prácticamente absolutamente todo. Ese es el sistema internacional, jóvenes y futuros abogados. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta, disculpe. Si bien es cierto, Ecuador dentro de este caso no protegió los derechos de esta persona, es más, violó totalmente algunos derechos que involucra como lo son la educación, la economía, entre otros. Y hay, o sea, en ese tiempo existía como esa desigualdad por el hecho de que estas personas eran de bajos recursos, entonces no debían haber sido escuchadas como tal vez hoy en día nuestro Estado debe garantizarlo. Mi pregunta es, en base a esos antecedentes y en base a los estándares que se han venido desarrollando gracias a esta sentencia por la Corte Interamericana, existe hoy en día las garantías para este tipo de discriminación, como lo es en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito social mismo. Hoy por hoy, ¿qué usted considera que el Ecuador, nuestro Estado, está haciendo algo garantizando estos derechos? Precisamente la respuesta es la siguiente. En esa época se regía bajo el Estado social de derecho, que significaba que lo social estaba por y sobre los derechos individuales. Hoy rige el Estado constitucional de derechos o justicia, en otras palabras, el neoconstitucionalismo, que en teoría significa que los derechos individuales, las garantías de los grupos minoritarios, la no discriminación del artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, debe ser fundamental. Este caso, precisamente, ha servido de un precedente a nivel nacional y a nivel internacional para proteger ¿qué? El derecho a la vida, el derecho a la salud y precisamente a la integridad personal y también el derecho a la educación en cuanto a no ser discriminado. Y se había extendido también a aquellas chicas, señoritas, que habían estado o estaban embarazadas. Aquí en Quito tuvimos 2 casos y sustentamos la defensa precisamente como precedente en este caso. Porque el hecho de estar embarazada, de contraer, hoy por hoy, vemos en la práctica que es un peligro acercarse a alguien. Casi es un delito que atenta a la vida, en los derechos del otro, como dice Rodota, el italiano. Entonces, el contagio en esos nuevos derechos son y ponen en peligro la vida. El Estado ecuatoriano, en teoría, la Constitución de la República establece en el artículo 11, en todo ese artículo 11, especialmente el numeral 9 dice, el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Todos los derechos humanos. Da privilegio en las acciones de protección a la no discriminación, a la igualdad procesal, a la igualdad material, a la igualdad, en este sentido, garantizado en el artículo 66, numeral 3 de la Constitución, a la integridad física, a una vida digna, a la salud. Me pregunto, en esta época, el Estado ha aflorado su sistema neoinquisitivo, por no decir su sistema inquisitivo. Vemos que a los médicos, a las enfermeras, a los que algunos los hemos llamado de héroes, ¿cómo les han despedido? Hemos visto que en hospitales no les han recibido a hermanos ecuatorianos, en una ciudad no les recibieron a los policías, en otra ciudad no recibieron a enfermeras, les han destituido de sus cargos a muchos directores de los hospitales, pese a que no han sido corruptos. Entonces, la pregunta siempre va a quedar a flote. En teoría, el 90% del Estado ecuatoriano es garantista. Por eso que el sistema es garantista. Es el garantismo penal, por ejemplo, de derecho penal mínimo en la materia penal. A nivel internacional, nuestro país es un Estado de derechos y justicia, entre comillas justicia. Pero en la práctica, yo le denomino, personalmente le denomino que vivimos un Estado neo-inquisitivo. ¿Por qué? Los fiscales, ¿acaso no vemos que persiguen al hombre del pueblo? No, antes, en el 2008, en el 2006,
con este caso de González Llull, gente de escasos recursos, personas que se supone tenían los mismos derechos, pero era un Estado social de derechos. Ahora, un Estado igualitario, equitativo, en teoría. Vemos que a la cárcel se conceden derechos para las personas siempre que no son de escasos recursos. Yo le llamo las sombras y luces del derecho. Vemos que la justicia se sigue vendiendo como la papa, como la leche, como las cebollas, al peso, por kilos, en muchos de los casos, lastimosamente, en la práctica, en la fiscalía, en la administración de justicia, lastimosamente, la justicia no existe en el 90% de los casos. Si usted tiene tráfico de influencias, si usted pertenece al poder central, al poder político, nadie le toca. Hay una hermana de un expresidente que se ha ganado 2 veces la lotería. ¿Cuándo se ha iniciado una indagación previa? Vemos actualmente que funcionarios públicos han cometido delitos en flagrancia, no están ni siquiera procesados. Entonces no ha cambiado mayormente desde la época en que yo inicié mis estudios con esa visión de cambiar el mundo, de obtener justicia para el más pobre, para el más necesitado de mi ciudad, de mi patria, del mundo. Pero algo se ha hecho. Por ejemplo, este caso y los casos que ustedes, estoy seguro, lo harán, van a sentar al menos precedente. Y esa va a ser la satisfacción para ustedes. Para mí, cuando algún momento me encuentre con Paula Padilla, con Byron Espinosa, con Franklin Josué, con María José Molina, con Esteban, en fin, con algunos de ustedes, y me digan, con usted tuvimos una charla, no administro justicia, y mirarles a ustedes como jóvenes probos, hombres que administren justicia en bien de la gente más pobre, de la gente que más necesita, ahí uno puede morir tranquilo. Mientras exista eso, yo seguiré litigando hasta cuando al fin haya algo de justicia, mi querida Ángeles Vega. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Yo tengo otra pregunta. Tengo entendido que en el caso, en el año 2000, la madre de Thalía presentó una acción de amparo constitucional, la cual por un tribunal fue declarada inadmisible por un conflicto de intereses. Lo que quería es que si nos puede ampliar un poco en qué se fundamentó este tribunal para hacer la valoración de este conflicto de intereses, porque sería muy bueno conocer esto para poderlo comparar actualmente en cómo sería la valoración en este conflicto de intereses. Precisamente antes se denominaba amparo constitucional. Es el nombre técnico y correcto. En nuestro país, los sabios de la Asamblea le cambiaron a una acción de protección. En el fondo es lo mismo. Proteger los derechos, fundamentalmente la no discriminación. ¿En qué se sustentan los jueces que resuelven esa época? Precisamente en que habría el peligro, dicen ellos, en otras palabras, habría el peligro de contagio a la mayoría de personas que podían haberse vinculado a la niña. O sea, daban privilegio a la mayoría frente al derecho de la no discriminación. En ese fue el sustento. Y obviamente entiendo que no hubo una apelación en cuanto a ello, por eso que el Estado puso como excepción preliminar en que no se había agotado el recurso interno de apelación a la acción de amparo constitucional. Sin embargo, eso no significó el no agotamiento del recurso en cuanto al amparo, porque ustedes recordarán, el Código Civil me parece que hasta ahora mantiene la ignorancia de ley, no excusa persona alguna. Sin embargo, la Corte Interamericana en varias resoluciones, en opiniones consultivas, establece que las víctimas no tienen por qué saber cómo agotar los recursos. Los que debemos saber son la defensa técnica, los abogados en definitiva. Entonces eso significó una denegación de justicia de parte del sistema, en ese tiempo, sistema judicial ecuatoriano. Por eso que es importante las acciones constitucionales, pero bien realizadas. Ustedes como abogados hay que presentarlo y hay que agotar no solo la fase ordinaria, por ejemplo, esa época de amparo constitucional, hoy de acción de protección. Hay que presentar la apelación y luego de la apelación hay que presentar una acción extraordinaria de protección a esa resolución dentro de los 20 días para agotar y que suba a la Corte Constitucional. Por eso les decía que en materia de derechos humanos es como jugar álgebra.
perdón, como jugar ajedrez, es como álgebra, el álgebra del derecho. Quienes no recordamos los estudios de tercer o cuarto año, creo que era de Baldor, difícil aprender esas ecuaciones. En derechos humanos es eso, pero para poder llevar adelante hay que hacer caso a lo que decían mis maestros en Cuenca, por ejemplo, los doctores Hernán Cuello García, si mal no recuerdo. Él decía, estudia, estudia, estudia. Y obviamente recopilaba lo que decía Eduardo J. Couture, el derecho se transforma constantemente. El día que no sigas sus pasos, serás cada día menos abogado. Yo quiero hacer ese llamado a todos ustedes. Me complace de manera ver a todos ustedes, es una nueva generación. Quizá me recuerda a la generación, a mi generación, cuando poníamos énfasis en el estudio, en acudir a los cursos, a los seminarios, físicamente hablando, a las bibliotecas me acuerdo del municipio de Cuenca. Ahora tenemos a la mano estos medios telemáticos, informáticos, y veo a los jóvenes llenos de aprender, llenos de seguir, ambiciosos como tiene que ser. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención sobre todo el tema de la reparación económica que se da en la sentencia. Doctor, ¿qué mecanismos utiliza en sí la Corte? ¿Mecanismos jurídicos o mecanismos morales o económicos para saber cuánto tiene que reparar a una víctima, dejando aparte el tema de lo que se gastó en representación médica, representación jurídica? ¿Cómo se calcula realmente el valor de una vida humana o el valor de la salud de una persona? Muy buena pregunta. Efectivamente, en el sistema interamericano y en la demanda, perdón que les interrumpa, antes de acudir al sistema interamericano, hay que demandar aquí en el Ecuador, a través de los tribunales de lo contencioso administrativo. Tanto aquí como en el Ecuador, y es tener presente fundamentalmente a la memoria el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ténganlo de memoria. Lo mismo del artículo 1 al 32, los principios del Código Orgánico de la Función Judicial. Ya van a entenderme por qué. Fundamentalmente, cuando hay una violación de derechos humanos, el daño es material y el daño es inmaterial. A lo que usted se refiere, mi joven futuro colega, el daño material puede ser los gastos efectuados en la salud, los gastos de honorarios profesionales, los gastos judiciales, en fin, es calculable, ¿no? Se puede calcular lo que dejó de percibir el trabajo, en este caso la señora madre salió de Yambal, se vendía a vender cositas después de la ciudad de Cuenca, pero el daño inmaterial no tiene precio. Por ejemplo, una persona en la cárcel, un día, 5 días, 20 días, no tiene precio. El daño en su salud, el daño mental causado, en este caso, a la víctima durante todos sus años, el haber sido contagiada, el haber estado en peligro de muerte, el haber sido discriminada. Me pregunto, ¿habrá cómo calcularlo? No, definitivamente no hay cómo calcularlo. Ahí, por eso se contrata peritos, entre comillas, para que establezcan una cantidad en cuanto a reparación. Recordemos un caso, por ejemplo, en el país, el caso de los hermanos Restrepo, $2 millones, 2.200.000 creo que fue. ¿Cómo calcularon esa reparación? Que no llegó a la Comisión y a la Corte Interamericana a concluir, sino se lo hizo en manera amistosa. Es un término que funciona como solución amistosa dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos, como se conoce en derecho. Entonces, en manera inmaterial es difícil calcular. Sin embargo, son los jueces. Ahí queda a la discrecionalidad de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro está que los jueces, luego de haber escuchado a los peritos, en este caso hubieron 3 peritos, don Cristian Cortis, quien prácticamente en la audiencia les dio una clase de lo que significan los estándares nacionales, los estándares internacionales para las reparaciones, lo que significa el estándar internacional para establecer una cantidad en efectivo, hablemos en dinero, prácticamente para la indemnización. Luego el doctor Julio César Trujillo había establecido cuál era el sistema judicial en nuestro país. Entonces, con esas luces, especialmente de don Cristian Cortés, les dio las luces a los jueces y ellos establecieron una X cantidad que no la voy a mencionar aquí por obvias razones, siempre es delicado en esa situación. Sin embargo, en eso se sustentan los jueces.
hay discrecionalidad. Por eso, ojo, en la práctica, por ejemplo, el caso 30S con el doctor Manosalvas, yo presenté 27 millones de dólares, tengo presentado la demanda. La demanda en contra del Estado ecuatoriano, por supuesto. ¿Por qué 27 millones de dólares? Seguramente de aquí en 5 años, en 3 años, nos han de otorgar seguramente unos 700.000 dólares o máximo $1.000.000, pero yo pedí 27 millones de dólares. En este caso, por ejemplo, en cuanto tiene que ver a la discriminación, a la integridad física, no tiene valoración. Entonces, cuando ustedes soliciten una reparación, no hagan como hizo un compañero, solicitó 70.000 dólares de reparación aquí en el Ecuador. ¿Y saben cuánto le otorgaron? Le otorgaron 700 dólares de reparación. Entonces, cuando ustedes soliciten, no importa, soliciten 70 millones, 7 millones, 30 millones. Yo siempre no suelo dejar de solicitar menos de 14 millones en los casos. El caso de las frecuencias que tengo demandado a nivel internacional en contra del alcalde de Quito, en contra de Paola Pavón, en contra del cantante Gerardo Morán, por el caso tan sonado de frecuencias, yo tengo demandado por 77 millones de dólares. ¿Puede un ciudadano al que le metieron presos ellos, puede un ciudadano luego de un año de estar preso, ser declarado inocente de haber sido denunciado falsamente por estos ciudadanos que acabo de nombrar y decir, discúlpeme, vaya a su casa? Un día privado de la libertad no tiene precio. Por eso que ustedes exageren cuando soliciten. Entonces la Corte en este caso seguramente darán 2 millones, 1,5 millones, presumo. No tiene precio la valoración en cuanto. El estándar internacional nos dice, obviamente, cada caso se sujeta a los principios, entre comillas, de proporcionalidad, de ponderación, que obviamente es un principio que rige en nuestro país también. Es decir, el juez, hoy por hoy, tiene que poner la balanza. ¿Qué bien jurídico tutelado? En nuestro país los bienes jurídicos están tutelados en el artículo 66 de la Constitución. Pesa más la salud, pesa más la vida, pesa más la libertad, pesa más la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva. ¿Qué pesa más? Ahí queda a criterio de los jueces. Doctor, tengo una cuestión. Hablando ya de lo que viene siendo la reparación, ¿se tomó en cuenta lo que viene siendo la revictimización? Porque en estos 13 años se entiende que hay una revictimización, o es desde mi punto de vista de lo que veo. ¿Se tomó en cuenta eso para reparar integralmente a la víctima? Y la segunda pregunta es, una vez ya existe la reparación integral, sí, pero ¿en qué tiempo se hace efectiva esta? Hablando netamente de lo que viene siendo ya la parte económica, puesto que existen otro tipo de reparaciones como el de la universidad y eso que entiendo que va a ser después, a posterior. Precisamente entre las reparaciones que tiene, o reparación integral, como se conoce en términos netamente jurídicos y de derechos humanos, entre reparación integral, en cuanto tiene que ver, no se toma en cuenta la revictimización, sino más bien la violación de los derechos humanos. En el sistema interamericano, obviamente, cuando se presenta la petición, uno pone en reserva el nombre de las víctimas, por eso que van con iniciales. Cuando ya la víctima se convierte en mayor de edad, en este caso, por ejemplo, concreto, obviamente ya se toma el nombre de ella y se puso el caso al nombre del apellido de doña González Yuy versus Ecuador, por ejemplo. La revictimización generalmente se da dentro del sistema penal, dentro de nuestro sistema ecuatoriano, pero dentro del sistema interamericano, para la reparación integral no le toma la revictimización, le toma en cuenta la violación del derecho en sí, material y inmaterial. Le toma en sí los gastos ocasionados en todo lo que tiene que ver a la no educación, a la discriminación, a los gastos en salud, a los gastos procesales, en fin. Por eso que le otorgaron, entre comillas, en la sentencia una vivienda digna. También las disculpas públicas. Recordemos que la ex ministra doña Lady Zúñiga presentó disculpas públicas en el presente caso y obviamente una cantidad de dinero que se lo hizo o se lo hace prácticamente efectivo cuando el Estado cumpla. Ahora, si bien es cierto, no hay un medio coercitivo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda establecer en contra del Estado ecuatoriano.
El Estado ecuatoriano bien pudiera no cumplir. Sin embargo, ahí están los dos principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, que se llama la buena fe de los estados, ¿no? La buena fe de los estados. Y cuando firman un convenio, un tratado de derechos humanos, fundamentalmente estos adquieren la calidad hoy, de acuerdo al artículo 424 y 425 de la Constitución, adquieren una supraconstitucionalidad en materia de derechos humanos. Por eso que la pirámide de Kelsen, no sé si ustedes estudiaron lo de Kelsen, esa ahorita prácticamente no nos sirve, pero en materia de derechos humanos es supraconstitucional. La revictimización para la reparación, prácticamente el sistema interamericano no le toma, sino en base de la reparación material e inmaterial. Hay otras circunstancias, obviamente, que no se habían justificado en el presente caso, como les quiero manifestar. Este caso, obviamente, llegó a culminar desde el inicio a fin. ¿Cuántos años? Desde el 2006 creo que presenté, llevamos 2020, ¿no? Ya no sé ni cuántos años han pasado. Entonces, lastimosamente, esas son las circunstancias prácticas que se dan en nuestro país. Gracias, doctor. Hay una reparación que se da y leo textualmente: Thalía se le otorgará una beca para realización de posgrado, entre comillas, en cualquier universidad del mundo en la que sea aceptada. Esto es una redacción bastante subjetiva, porque puedo entender que sea aceptada dependiendo de la condición que ella tiene, en este caso de poseer, en este caso, el VIH, o ser aceptada por su nivel académico. Es una redacción, veo, bastante subjetiva, bastante mal redactada, si ustedes quieren, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, efectivamente, entre las reparaciones que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece uno de los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, entre comillas, a la que ella quiera ingresar, el derecho a una vivienda digna. Me parece que también le establecieron el derecho, obviamente el derecho a ser asistida por los organismos estatales de la salud, pero también se estableció entre la reparación, si mal no recuerdo, a los médicos privados que ella ponga a disposición. Obviamente, como toda sentencia a nivel nacional y a nivel internacional, estas tienden a establecer quiénes deben hacer cumplir. El Ministerio de Salud en nuestro país, el ex Ministerio de Derechos Humanos, que ya desapareció, ahora me entiendo, creo que es una subsecretaría nada más de algún ministerio. Entonces, el Estado ecuatoriano aquí deja mucho que desear, como en muchas cosas, el cumplimiento de esa reparación. Lo que sí hicieron en forma inmediata fue las disculpas públicas, porque convenía políticamente. Eso sí presentaron doña Lady Zúñiga, esta colega también, pero no comulgo con ella en la parte política, porque yo no hago actividad política. Entonces, el Estado ecuatoriano, a veces, por esa, entre comillas, burocracia, por esas circunstancias de los funcionarios fundamentalmente. Una pregunta me hago, por ejemplo, este caso González Luis versus Ecuador, antes Iván Durazno versus Ecuador, cuando ya llegó a la Corte Interamericana, el colega de la ciudad de Quito, perdón, de la ciudad de Cuenca, conjuntamente con mi persona, habíamos solicitado amicus curiae. ¿Qué son los amicus curiae? Ustedes saben bien, aquellos que intervienen como terceros para ayudar y colaborar. Cuando ven un caso ante la Comisión Interamericana que se convierte ya en caso ante la Corte Interamericana, en nuestro país, cierta institución educativa, a través del ciudadano actual juez de la Corte Constitucional, ¿cómo se llama? Ramiro Ávila Santa María, entre comillas, nos colaboró, entre comillas. Pero esto sí quiero criticar siempre. Lastimosamente hay deslealtad entre colegas profesionales. Hay mala fe. Este ciudadano, y lo digo con nombre y apellido, Ramiro Ávila Santa María, actual juez de la Corte Constitucional, cuando fue nombrado utilizó este caso para provecho personal, para provecho de sus amigas o amigos del Colegio de Abogados de Pichincha, que para nada sirven sus colegios de abogados, dicho sea de paso.
Entonces, eso pasa también en el país. Funcionarios que llegan a hacer eso, funcionarios. ¿Qué tal si algún funcionario que conozca términos de derechos humanos pusiera énfasis en estos casos? Otro país sería este en materia de derechos humanos. Nos falta mucho, especialmente en materia de derechos humanos. Hemos visto que últimamente, o hace años, suprimieron ya las maestrías en derechos humanos porque no le conviene al poder político, no le conviene al poder judicial, no le conviene al poder constitucional, no le conviene a las élites económicas del país. Y ustedes y que nosotros estemos protestando legal, constitucional y en materia de pelea jurídica en derechos humanos. Justamente, doctor, concuerdo con usted. Existe un amicus curiae de Ramiro Ávila Santamaría en el caso Turi, de aquí de los policías, cuando les empezaron a pegar y abusar de ellos. También podría existir ahí un caso de interés, es posible, pero sin embargo, el amicus curiae, desde mi punto de vista, bastante interesante, pero a saber si existe un interés de por medio. Las cosas hay que decirlas de frente. Pocos abogados, y gracias a Dios, tenemos rabo de paja. Los que no estamos apegados a ningún poder político podemos enfrentarlos a cualquier político, a cualquier administración judicial, constitucional. Al mismo doctor que preside la Corte Constitucional, doctor Salgado. Al mismo juez, ahora juez. Pregunte usted qué proceso utilizó para ser juez de la Corte Constitucional. González Lluy versus Ecuador. Cuando yo le he enfrentado directamente, cuando nosotros tomamos siempre como defensa de los derechos humanos y no como provecho personal y económico inclusive. Provechos personales oportunistas para él y su conjunto de amiguis, perdón lo de amiguis, de amiguitos, llegar a donde están ahora para poner jueces en la Corte Nacional, para poner otros amigos en la Corte Constitucional. Eso se llama buen amicus curiae. Eso se llaman ser sabidos dentro del ejercicio profesional. Pregúntense ustedes si Ramiro Ávila Santamaría ha frenteado algún día un tribunal penal. En su vida ha defendido en materia penal. Pero ustedes escuchen teóricamente, estos son los amicus curiae que deben extinguirse, que deben eliminarse del sistema constitucional, del sistema judicial. Modestamente nosotros, conjuntamente con nuestro estudio jurídico, más de 3.000 casos en materia de defensa de derechos humanos, y obviamente también técnicos a nivel privado, porque de esto vivimos en materia penal. Esa es la lucha que espero que ustedes lo hagan, sin temor de nada, sin temor de nadie. Cuando no se tiene rabo de paja, se puede combatir la corrupción a todo nivel. Eso se llama también corrupción, se llama tráfico de influencias. Cuando perito fue don Julio César Trujillo, ¿quién fue nominado para juez? Ramiro Ávila Santamaría. Esas son las preguntas. El otro perito Salamea. ¿Amigos de qué grupo son? Del mismo grupo de amigos. Lastimosamente, esto pasa en todos los ámbitos. Yo suelo decirles a los colegas, ahora ya colegas, cuando daba clases en las diferentes universidades del país, les decía, ¿qué quieren saber primero? ¿Las sombras del derecho o las luces del derecho? Las luces es el conocimiento técnico, el estudio. Las luces es cómo se ganan los juicios, con influencias, con amenazas, con dinero. Esas son las luces. Ustedes podrán apreciar cada uno de los casos a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué preside más? ¿O las luces del derecho o las sombras del derecho? Yo espero que ustedes lo hagan bajo las luces del derecho y se les toca hacer bajo las luces para exterminar a estos corruptos de la administración en todo nivel. Muy buenas noches, doctor. Quería aquí preguntarle lo siguiente, y es, ¿cómo usted creería que sería cuál usted creería la solución de esta desigualdad y esta desequidad también social que existe ahora en Ecuador? No simplemente es que existe una total igualdad social, una desequidad
social a nivel económico. El que está en la pirámide del estrato social es el primero en todo aquí. Es el que tiene más privilegios. ¿Cuál sería la solución? Franklin José Basurto, no sé, tú eres de Machala, creo. Soy yo de Puerto Viejo. O de Puerto Viejo, ya, correcto, porque yo tenía un gran amigo Basurto de las artes marciales en Machala. Precisamente, ¿en dónde vemos más las desigualdades sociales? En el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia, en todo tipo de justicia en nuestro país, especialmente en la justicia constitucional, en la justicia judicial. Recordemos que todos los jueces hoy por hoy son jueces constitucionales, lo que significa que todo juez debe ser experto y perito en materia de derechos humanos. Todo juez debe conocer los casos de precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes deben haber estudiado el caso Tibi versus Ecuador, un excelente caso, Consuelo Benavides versus Ecuador. Pero al tema de la pregunta específica, la desigualdad social. Y recuerden que el mundo fue hoy hasta el 2021 y de aquí en el 2020 va a ser otro mundo. Dicen los expertos que se amplían las desigualdades sociales. La clase media va a dejar de ser clase media, se va a convertir en una clase pobre, en definitiva. Hoy por hoy, quienes no están pasando avatares de la vida, como tiene que ver con las deudas, tarjetas de crédito, bancos, pago de estudios, de posgrados, pago de las universidades. Creo que la mayoría de ecuatorianos. Y vemos claramente cómo los padres de la patria se roban por millones de millones, atentando a la vida de los ecuatorianos, con mascarillas en Guayaquil. Aquí el alcalde de Quito, luego del caso Frecuencias, también con los mismos asesores, se llevan el dinero y tienen Alzheimer, porque todo no recuerdan absolutamente nada. En el gobierno, fulano, sutano, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso crea más la brecha de la desigualdad y el odio, inclusive, el odio social. Vemos en Estados Unidos actualmente qué ha sucedido en base del racismo. ¿Existe o no existe esa desigualdad? Esos parámetros han crecido. En nuestro país, en lo personal, yo estoy indignado. Soy uno de los indignados a nivel internacional en contra del racismo. Soy uno de los indignados en nuestro país en contra de la corrupción en la administración del poder central, en contra de la metida de mano de la administración de justicia. Veo jueces, excelentes jueces, capaces, que han estudiado, tienen su posgrado, su maestría, están ahí de jueces de primer nivel. Y veo, entre comillas, juececillos, como algún ciudadano de Cuenca, siendo fiscal, siendo político, por la amistad política, hoy está juez de la Corte Nacional, mimado, entre los mimados de los que dirigen la justicia, de los que dirigen el poder. Hago un llamado, porque de aquí se abre más la desigualdad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Un llamado no solo a la preparación, sino que seamos indignados. Hoy las redes sociales son todo. Denunciemos actos de corrupción, denunciemos con acciones constitucionales, con acciones penales. Hagámoslo sin miedo, sin temor. La única forma de parar la desigualdad dentro de la justicia es presentando quejas a los malos jueces, presentando demandas en lo contencioso administrativo en contra de esos malos fiscales, en contra de esos malos jueces. Creo que en todo lado hay de todo, pero también hay excelentes jueces, excelentes fiscales, excelentes operadores de justicia. Está en sus manos, en las manos de ustedes, en las manos de mi hijo, que es tan joven como usted, un joven abogado. Y obviamente el mejor legado que uno puede dejar es lo que dice Eduardo J. Couture en los mandamientos del abogado, cuando dice: cuando tu hijo te pida un consejo, dile que se haga abogado, porque el nombre, el apellido, escuchar Bucarán en el país, sinónimo de ladrón, de sinvergüenza. Escuchar el apellido de Serrano en Cuenca debe ser lo mismo. El apellido Granda, para mí me da vergüenza decir que pertenece a mi tierra, a mi morlaquía. O sea, me avergüenzo de decir que es de Cuenca, estos ciudadanos, perdónenme los nombres, yo soy de frente, estos ratas de la política. Escuchar un Corcho Cordero,
estos sinvergüenzas, perdónenme, yo les digo de frente, le he combatido a Cordero de frente, legalmente le he combatido. Entonces, el mejor legado es escuchar el apellido Molina, Basurto, Vega, Carabajo, qué sé, Juan Diego, Padilla. ¿Quién de ustedes puede tener vergüenza de su padre, por ejemplo? Lo mejor son los valores, el combate a la corrupción. Ese es el llamado que siempre hago. Me complace cuando me encuentro en una audiencia y le veo a un fiscal exalumno mío, a jueces administrando justicia. No serán millonarios, pero uno literalmente tiene que sacarse el sombrero para felicitarles. Yo les felicito a ustedes porque mirándoles de frente, telemáticamente, sé que son jóvenes probos y espero que sean los nuevos que dirijan el país y por qué no decir la Corte Interamericana. Doctor, le tengo una pregunta. Muy buenas noches. Referido al ámbito que usted sobre la desigualdad social que dijo mi compañero, el racismo, y referente al caso tratado por hacemos referencia a hincapié al artículo número 11 de nuestra Constitución, que hablamos de los principios fundamentales, cual decimos que todas las personas somos iguales y gozaremos de iguales deberes y oportunidades. Dentro de esto realmente se aplica en el Estado, porque hemos visto casos, como usted debe entender, nacionales que realmente no se da de esa manera. Entonces, mi pregunta es que ¿se aplica realmente el principio de igualdad en estos casos de discriminación o simplemente haya que el Estado brinda a la sociedad? No le escuché muy bien. Lo único que le escuché es el principio de igualdad. Si alguien me puede escribir o transmitirme la pregunta de Ricardo, por favor, porque no le escuché muy bien, le escuché el artículo 11 de la Constitución. O me repite, por favor, la última parte, no le escuché bien. Claro, doctor, ahí. No, Ricardo. Escribe mejor por el chat. Doctor, hasta que mi compañero acabe de formular su pregunta, quisiera que me solvente una duda. Encantado. Es con respecto al caso en concreto de González Yui versus Ecuador. Prácticamente ya han pasado varios años de dicho caso y de dicha solución y resolución que usted mismo pudo encontrar tras 13 años de buscar una justicia. ¿Quién es el encargado o quién es la persona en sí designada para poder verificar, ya sea de cerca o de lejos, que se le está otorgando o se le está dando la oportunidad a la niña Thalía, bueno, ahora la señorita Thalía, de que pueda seguir en sí estudiando y que no se le esté privando, o más que todo que el Estado no le esté dando la espalda a la niña Thalía, bueno, a la ahora adolescente Thalía? ¿Quién es la persona designada o el ente designado en sí que pueda verificar tanto de lejos o de cerca que se esté cumpliendo con la respectiva sentencia o con el fallo en sí dictado? Excelente la pregunta. Precisamente hay una acción que se llama acción de incumplimiento, que está dentro de las acciones constitucionales. Esta se refiere cuando hay incumplimiento, cuando el Estado ecuatoriano o las autoridades que representan al Estado ecuatoriano no han dado cumplimiento a una sentencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se presenta la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Sin embargo, en nuestro país actualmente la Corte Constitucional no ha dado paso precisamente para observar si se cumplió o no se cumplió la sentencia en contra del caso González Luis. Recordemos que
precisamente está de juez quien ingresó de amicus curiae a la audiencia en Cartagena, don Ramiro Ávila Santa María. Esas son las cosas que pasan en la práctica penal. Todavía no se ha dado paso a esa acción de incumplimiento en la Corte Constitucional. Ahora sí le veo la pregunta. Gracias, doctor. Efectivamente, el artículo 2, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia a la no discriminación en cualquier ámbito. Por eso es que, por ejemplo, en el ámbito penal no funciona el que un ciudadano tenga 5, 10 sentencias anteriores por su pasado judicial, no hay cómo discriminarle. Eso era en otra época, en otros tiempos. Eso teóricamente. En la práctica, el principio de igualdad, ya digo, en pocos casos sí se aplica con buenos jueces, con buenos fiscales. Pero nuestro país teóricamente vive el neoconstitucionalismo. En la práctica, especialmente con la institución de la fiscalía, vivimos la neoinquisición jurídica. ¿Por qué? Porque cuando se hace una investigación, me pregunto, ¿tienen los mismos derechos, por ejemplo, los detenidos, los privados de la libertad, de acuerdo a lo que conocemos como la ley Miranda? Es decir, los derechos de los detenidos, no. Vemos recientemente que doña Ocles, obviamente, quedó en libertad, por ejemplo. No, se le dio una medida sustitutiva. Amén del principio y derecho a la igualdad. Amén de la no discriminación para todos. Y vemos cómo el ciudadano Sempertegui, aquellos ciudadanos de cuarto, digamos, de cuarto nivel, si cabe el término, que fueron los que conducían los vehículos, manejaban, cobraban los cheques, ellos están con prisión preventiva y presos en la cárcel de la Tacunga. Eso me pregunto, en la práctica, en la realidad, eso es afectar al principio de igualdad del artículo 66 de la Constitución. Pero ojo, cuando tengamos estos casos, hay que presentar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por violar las garantías judiciales que están plasmadas, en este caso, en el Pacto de San José de Costa Rica de 1966, plasmadas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero tengamos presente en la práctica, esto sí les recomiendo, en todos los casos que tengan, especialmente en materia penal, en materia de derechos humanos, con acciones de protección, pongan a disposición del juez, dentro de sus argumentos, todos los instrumentos internacionales. Si se trata de los presos, por ejemplo, tenemos los principios y las reglas para los reclusos. Si se trata de la mujer, tenemos las convenciones de Belén do Pará, la convención de la CEDAW, que les favorecen a la no violencia. De los niños tenemos la convención de Beijing. En fin, para los extranjeros tenemos los convenios consulares en cuanto tiene que ver a la relación consular. Por ejemplo, cuando el extranjero es detenido en otro país, como abogados, primero debemos concretar que se haga conocer al consulado o a la embajada más cercana, porque esa es una garantía a nivel internacional. Si no se da eso, se violenta y se viola. Esto quiero que tengan presentes en todos los casos. Hay que tener presente el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice, en conjunto o en concordancia con el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República, cuando hay error judicial o cuando hay administración de justicia. Hay cuando se viola el debido proceso, cuando se violentan las garantías judiciales, cuando se viola el plazo razonable y, por supuesto, cuando se violentan, en este caso, los derechos humanos. Esas son las causales, como ustedes ven, son amplias. Por ejemplo, el debido proceso está en el artículo 75, cuando se viola el principio de legalidad procesal penal, cuando se viola se me viene a la mente el derecho, no presunción, el derecho a la inocencia, cuando se viola fundamentalmente el artículo 76.7, literales A, B y C de la Constitución, como es el derecho a la defensa. Todo proceso que violente el derecho a la defensa es declarado nulo. Hay una figura que no consta en el código, no consta en la Constitución, se llama la nulidad constitucional. Es decir, en el recurso de casación se puede declarar la nulidad de un proceso, inclusive desde la audiencia de flagrancia, o en cualquier otra circunstancia de un proceso penal, por ejemplo, o un proceso de acción constitucional. Es importante
un consejo sano. Lean jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Lean cómo dictan sentencia nuestros jueces. Ahí van a ver el pensamiento filosófico, si están con el garantismo o están con el derecho penal del enemigo. Lean la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Lean los precedentes constitucionales. Cuando ustedes tengan un caso de discriminación, se me ocurre, presenten sus argumentos, los hechos, presenten el derecho, qué pruebas van a presentar, pero sustenten en base de alguna resolución del juez que conozca de ustedes. Esas son las sentencias referenciales. Se me ocurre, si la doctora Patricia Inga, en Cuenca, ella es juez del Tribunal de Garantías Penales, entiendo, fuimos amigos y compañeros, ella dicta una resolución y sentencia. Tomen la sentencia de ella y vean cuál es su pensamiento para ustedes hacer lo mismo en sus alegatos. ¿Por qué? Esas son sentencias referenciales. Muchas de las veces los jueces toman prácticamente como un modelo, cambian el nombre y suelen dictar sentencia. Pero ustedes como abogados pongan en práctica el derecho comparado, por ejemplo, de otros países, pero tomen las sentencias referenciales, los precedentes constitucionales y las jueces y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Doctor, una consulta. Luego de haber agotado ya todas las instancias nacionales, ¿cómo nosotros debemos presentar o cómo deberíamos presentar la demanda ante la Corte Interamericana? ¿Qué documentos adjuntar? ¿Cómo redactarla? ¿Ante quién dirigirnos expresamente? Excelente. Esto es una pregunta para la práctica. Quiero establecer que dentro del sistema interamericano se rigen los principios de simplicidad, sencillez y no se rigen los principios judiciales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, como prueba nos puede servir una fotografía del teléfono, un mensaje de WhatsApp. No necesitamos realizar una experticia a través de peritos como es en la parte judicial. Es decir, que cumpla, que sea pedida, ordenada, practicada, incorporada conforme a derecho. En nuestro país, conforme al artículo 76, numeral 3 y numeral 4. Simples pruebas nos sirven para ello. La petición, vamos exactamente en concreto. La petición la hace usted dirigiéndose a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El nombre del peticionario, en este caso fui yo el peticionario, con los generales de ley o datos de idoneidad, edad, nacionalidad, lugar de domicilio, teléfono, redes sociales, correo. Los nombres de la víctima o de las víctimas. Luego, abajo tiene que poner si hay la reserva o no reserva de la persona, de la víctima a quien usted está solicitando. Luego pone los hechos. Aquí es importante, los hechos sucedidos. Háganlo específicamente, por ejemplo, pongan la fecha y los hechos que sucedieron y el resultado de esos hechos. Luego pongan lo procesal. Por ejemplo, en asunto civil, fecha, se presentó esta demanda, el resultado fue tal. En materia penal, la denuncia fue tal fecha, el resultado fue tal. En materia administrativa, háganlo de esa manera. Luego viene derechos violados. ¿Qué derechos violados? ¿Qué derechos se violaron? Ahí susténtense ustedes en la convención, en la Convención Americana, ahí establece el artículo 12, 15, etc. ¿Qué tipo de derecho? Derecho a la vida, integridad. Ustedes revisen eso. No es necesario que pongan, porque hay un principio que se llama el iura nobis curiae. Es decir, los jueces tendrán que aplicar lo que nosotros no solicitamos. Entonces pongan ahí ustedes que se violó el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la educación, punto. Sin mayor énfasis. Y luego vienen las direcciones a donde ser notificados. En definitiva, es una demanda, si cabe el término, muy sencilla. Muy difícil es, por ejemplo, una demanda con el COGEP. Una denuncia es más difícil que una demanda a nivel internacional. Es muy sencilla, definitivamente. Ahí pueden ustedes poner qué pruebas van a presentar. No necesitan peritos como en la parte judicial, que sea de criminalística, no. Son peritos que son mencionados, mocionados por ustedes, luego la comisión, la Corte Interamericana puede mocionar a peritos en derechos humanos, nada más. Es muy sencillo, es muy fácil hasta cierto punto. Ya después es lo que se complica un poco por el trámite y más. Pero en sí,
apliquen, en otras palabras, los argumentos para una demanda, lo que se conocía en otro tiempo, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Punto, nada más. Inclusive no pueden poner ustedes ningún tipo de articulación de instrumentos internacionales, ni de la Constitución, ni mucho menos. Es muy simple. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya vamos a ir concluyendo con la charla. Sin antes agradecerle nuevamente por su colaboración con nosotros, con el equipo de Puro Debate, por ayudarnos a fortalecer nuestros conocimientos, por ayudarnos sobre todo a entender cómo se maneja el tema de los derechos humanos en el presente caso, en el caso González Yuy versus Ecuador. ¿Por qué? Porque el día jueves nosotros vamos a analizar esto de manera interna y vamos a empezar a discutir entre nosotros como equipo, porque esto no acaba aquí. Debemos seguir siendo autodidactas y seguir nosotros investigando y aprendiendo a más de lo que nos enseñan obviamente en las clases. Muchísimas gracias, doctor, en nombre de todo el equipo de Puro Debate. Esperamos nuevamente poder contar con usted en otra ocasión y muchísimas gracias nuevamente. Siempre muy agradecido a todos ustedes, a nombre del Consorcio Jurídico Pitch Greenland, a nombre de mío propio y de mi hijo Mauro Durazno. Quiero decirles que nosotros también somos de nuestra noble Atenas del Ecuador, de nuestra ciudad de Cuenca. El hecho de que vivamos ya 30 y pico de años en la ciudad de Quito no nos quita ese amor a nuestra ciudad. A ustedes, mis queridos jóvenes y futuros abogados, futuros padres de la patria. Simplemente a las órdenes en cualquier tema jurídico, constitucional, derecho internacional, a las órdenes, y que Dios les bendiga. Un shalom para ustedes siempre. Gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Doctor. Muchas gracias a todos los Muchas gracias, participantes. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.